¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Siendo ya la hora, hoy día en tu Academia Masterclass vamos a comenzar nuestra quinta sesión y el día de hoy vamos a ver el tema de comprensión lectora, ¿no? ¿Qué cosa es la comprensión lectora? ¿Para qué se utiliza? En todos los exámenes de admisión nosotros vemos ejercicios de comprensión lectora, ¿no? Y es más o menos en la práctica se presenta como el último grado dentro de nuestros ejercicios de razonamiento verbal, ¿no? Es donde vamos a ver la relación semántica entre las palabras, ¿sí? Nuestro ejercicio de raciocinio, entendimiento, por ahí está el tema de idea principal, idea secundaria, tipos de preguntas, tipos de textos, inferencia, niveles de comprensión lectora y demás. Entonces, siendo el tema de comprensión de lectora tan amplio, nosotros esta vez lo hemos dividido en dos clases, ¿no? Y el día de hoy vamos a comenzar por la primera parte. Dicho esto, vamos a comenzar. Ok, entonces, a ver, vamos a comenzar con una frase que siempre es recurrente. No existen muchas maneras como identificar, cómo comenzar dentro de nuestros ejercicios de comprensión lectora, pero recuerdo, entre otras frases, ¿no? O proverbios, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? Un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo, ¿no? Lo he leído alguna vez, y esto qué cosa se refiere, ¿no? Un libro, en este caso la actividad de leer, correcto, es una actividad que nos puede dar muchísimas satisfacciones a lo largo de la vida, ¿no? Y no solamente como verlo en este tema puntual, ¿no? Respecto de nuestras pruebas de admisión, que tenemos que leer y que entender el texto y señalar la idea principal, la idea secundaria, inferir, traspolar y demás. Entonces, vayamos a la idea básica, ¿no? En este caso, un libro, la lectura como un acto de disfrute, ¿no? Siempre debemos pensar en ese sentido. Hola, Marín, ¿qué tal? Muy buenos días. También los leo en el chat, así que no se preocupen, pueden hablarme, pueden escribirme. Entonces, continuamos. Ok, estamos grabando. Sí, estábamos grabando. Entonces, la actividad lectora, ¿no? Más allá, en este caso, pues no, más allá de estrictamente el examen que se avecina, sino es una actividad para el disfrute, ¿no? Otra frase que también siempre recuerdo, ¿no? Que es que el libro, la actividad de lectura es un ejercicio de libertad, ¿no? Además de ser un ejercicio de libertad, es un ejercicio donde podemos ver y vivir varias vidas. Y sí es cierto, ¿no? Trasladarnos a otra época histórica, a otro contexto, en otra parte del mundo y demás, ¿no? Es una manera de vivir varias vidas también. Bueno, entonces dicho esto, tomando esta pequeña matices al tema de la lectura, vamos ya a inmiscuirnos más propiamente en el acto de comprensión lectora, ¿no? Entonces nosotros estamos acá reunidos en esta clase para ver el tema de comprensión lectora, ¿no? Comprensión lectora es, y no olvidemos que es un ejercicio, ¿no? Dentro del ejercitamiento del razonamiento verbal, ¿no? La comprensión lectora en este caso no es un ejercicio evaluativo, ¿no? Del tipo de razón verbal, ¿no? Es una prueba que consiste, y nosotros sabemos, ¿no? En responder interrogantes, ¿no? Preguntas sobre el contenido de los textos que nos están enviando, ¿no? Estos textos son de diversa naturaleza, son de diversa complejidad. Hay textos que nosotros se nos presenta como textos del tipo médico, del tipo literario, de las ciencias, a veces también se introduce, y hasta en la filosofía, ¿no? Los textos filosóficos que suelen ser los textos donde mayor fijación o mayor atención solemos poner, porque suelen ser, no digo que complicados, pero digamos que nos toma un poco más de tiempo resolver, ¿no? Eso entre otras cosas, porque muchas veces los conceptos filosóficos no son, necesitan una abstracción un poco más detallada.
Ok, ¿qué más? También decimos que una prueba de comprensión lectora, ¿no? Nos evalúa en sí mismo la comprensión del texto, ¿no? En el contenido global como en las afirmaciones específicas, ¿no? Y eso lo vamos a ver en los diferentes tipos de texto que vamos a ver luego. Entonces, sabemos qué cosa es comprensión lectora, sabemos para Leonardo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. También sabemos en este caso, ¿no? Para qué nosotros hacemos estos ejercicios, ¿no? Y bueno, en el colegio hemos visto algunos tipos, o hemos visto ejercicios sobre los cuales. Entonces, el tema de comprensión lectora no es ajeno a nuestro conocimiento, a nuestra sapiencia, correcto, a nuestro recorrido en las aulas, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver más específicamente. Entonces, seguimos en la parte inicial, ¿no? ¿Cuáles son los factores que se incluyen en la comprensión lectora, ¿no? O sea, ¿existen factores? ¿Hay algunas relaciones, actividades que van a hacer que yo eh, me guste o no me guste, domine o no domine, en este caso, el tema de la comprensión lectora? Y aquí es donde vienen los factores, ¿no? Los factores, los llamados factores subjetivos, ¿no? El primero es el factor, en este caso, físico, ¿no? Acá vamos a corregir, factores físicos, perdón, físicos, estamos ingresando, ¿no? De menos a más. Los factores físicos, ¿sí? ¿Qué cosa? Estar bien de salud, correcto, tener una postura adecuada, ¿no? Para poder leer, para poder desarrollar, tener una buena iluminación, un espacio en la casa, ¿no? Una habitación, un rincón de repente en nuestro cuarto, donde esté bien iluminado, ¿no? Donde podamos leer o dedicarnos al hábito o la actividad de la lectura, ¿no? Factores psicológicos, ¿no? La concentración, una actitud positiva, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un tema, una motivación especial, ¿no? Porque estamos pendientes, ¿no? De un examen que se aproxima. Eso ya nos da un tipo de motivación extra, ¿no? Una actitud positiva hacia la lectura, ¿no? La parte cognitiva se refiere, ¿qué cosa? Al conocimiento previo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a leer una lectura, ¿no? Que me hable del siglo de oro español, entonces, si bien es cierto, no es una clase de literatura, pero digo, el siglo de oro español, y recordamos, correcto, nuestra clase de literatura, el siglo de oro español se dividió en dos, no, la verdad que no fue solamente un siglo, fueron 2 siglos, por eso dice mal llamado siglo de oro español, ¿no? Los 1500, los 1600, estos son los autores. Entonces, la parte cognitiva son estos conocimientos, esta información que nosotros sabemos ya desde antes de iniciar esta lectura, ¿no? Para su posterior desarrollo. Entonces, nosotros siempre vamos a factores subjetivos, ¿ok? Entonces, también los estoy leyendo en el chat, ¿no? Entonces, la información que yo tengo previamente, en este caso, para yo lograr desarrollar mejor, ¿no? Entonces, sabido es que si yo domino el tema, me va a ser mucho más fácil, ¿sí? Realizar el ejercicio de razonamiento verbal, de comprensión lectora, porque ya lo domino, ¿no? Si de repente tengo algún poco de problemas con ese curso, con esa materia, entonces puede ser un poco más complicado, podría ser. Entonces, eso también tiene que ver con el tema de la familiaridad, ¿no? Ok, también dentro de los factores cognitivos, también nosotros vemos las técnicas, la manera como voy a comprender el texto, ¿no? A tratar. Ok, eso es dentro de mis factores subjetivos. Vamos a continuar. Los factores, también existen factores contextuales, ¿no? En este caso, el tema del aprendizaje, ¿no? Entre los alumnos, cómo te llevas con el profesor, ¿correcto? La orientación que te dan, ¿no? El entorno familiar, ¿no? Estar bien con nosotros, con nuestra familia, y el ambiente sociocultural, ¿no? Correcto, los medios de comunicación, la idiosincrasia, ¿no? De repente, pues, ¿no? Una religión y el texto es un tipo religioso y no me lleva, pues, ¿no? Con las ideas, perdón, que pase el señor de la calle. Okay.
continuamos, que no nos lleva o no pensamos así de esa manera. Entonces, de repente, nos trae cierto fastidio, ¿no? Sobre el desarrollo, ¿ok? Entonces, todo esto, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos viendo los factores que influyen en nuestra comprensión. Ahora, y toda la comprensión lectora parte de qué cosa? Del desarrollo, ¿sí? De la lectura y posterior comprensión de un texto. Y vamos a la base etimológica, pues, ¿no? Lo que vemos, ok, Víctor, sí, sí te he leído. Eh, eh, Vamos a la base, ¿no? Del texto, ¿no? ¿Qué cosa es texto? Porque nosotros en comprensión lectora siempre vamos a desarrollar diferentes tipos de texto. Ok, texto, la palabra texto, ¿no? Vamos a la parte etimológica, ¿no? La raíz. Texto, ¿qué cosa en latín? Textus, ¿no? ¿A qué se refiere? Texto se refiere a tejido, ¿sí? Es un tejido. Ah, tejido tela, profesor, tejido de la piel. Más allá, bueno, se entiende de textus como un tejido, pero el tejido en este caso, correcto, referido al tema textil, ¿sí? Ya, y entonces nosotros vamos a tomar esta idea del tejido del tema textil y lo vamos a relacionar con cosa al desarrollo de las palabras de los textos más propiamente dicho, ¿no? A la llamada hilación de ideas. Entonces, ya desde ya, cuando nosotros hablamos de texto, estamos hablando, entre otras cosas, de un tejido que se va formando entre las palabras y sobre todo entre las ideas de estas, ¿no? Ok, entonces aquí existen dos temas, ¿no? La parte funcional y la parte estructural, ¿no? La parte funcional, la llamada unidad comunicativa, ¿no? La esencia del texto, la llamada intencionalidad, ¿no? La intencionalidad de transmitirnos qué cosa, un determinado mensaje, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto tiene una intencionalidad, querramos o no, siempre lo va a haber, de tipo informativa, para convencernos, ¿no? Para, en este caso, ¿no? Para alejarnos de una idea o demás. Y también la parte estructural, ¿no? Entonces, la estructural, ¿qué cosa se refiere? A estas oraciones integradas de una manera gramatical, lógica, ¿no? ¿Ok? Y de manera también semántica. Profe, de nuevo, lo que usted siempre repite, ¿no? La raíz semántica. Ya, ok. Sí, también, porque esto interviene a lo largo y ancho de todo el tema de razonamiento verbal, ¿no? Ya no vamos a ahondar en eso, en ese detalle que ya hemos visto en anteriores clases. Ok, entonces vamos a ver. Y dentro de estos textos que hemos visto, vamos a encontrar que tienen determinadas propiedades como tal. Una de estas propiedades, ¿sí? Son la coherencia, ¿no? La coherencia, ¿sí? Ya creo que algunos ya lo están mencionando, ¿no? La coherencia y la cohesión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Coherencia, cohesión es lo mismo, ¿sí? A ver, vamos primero por la coherencia textual, ¿no? La coherencia textual no es otra cosa que nos habla de la unidad, ¿no? La integración lógica entre las llamadas unidades informativas. Profesor, unidad informativa. Chicos, no nos hagamos problemas. Estamos hablando de las oraciones. En comprensión lectora podemos llamar a estas oraciones como unidad informativa, ¿no? Unidad informativa, puesto que... Ahora preguntas. ¿Perdón? Bueno, no te escuché muy bien, pero a ver, vamos a seguir. Se refiere en este caso a las, bueno, estamos hablando de las unidades informativas, ¿no? Así es. Ya, y estas unidades informativas son gobernadas o están alrededor de un llamado eje temático, ¿no? Este eje temático o la llamada idea fundamental, ¿no? Y deben ser compatibles entre sí por obvias razones. Entonces vamos a ver dentro de la coherencia, ¿sí? Un texto. Y después lo vamos a comparar con la cohesión, en este mismo texto. Dice, Susana obtuvo los máximos honores en la universidad donde estudió. La primera, en este caso, ¿sí? Unidad informativa, ¿no? Susana obtuvo los máximos honores en la universidad donde estudió. Segundo, dice, ella obtuvo el primer puesto en toda su promoción de la facultad. Tercero, este éxito se debió fundamentalmente al esfuerzo intenso que le puso a lo largo de su carrera a los estudios, incluso implicó días de sacrificio. A continuación, la cuarta unidad
en este caso, o también oración, dice, además contó con el apoyo incondicional de sus padres. Quinto, dice, por ello ahora que deja su alma mater, ¿no? Así es, un latinajo que perdura hasta nuestros días, piensa dedicarse de lleno a devolver a sus progenitores todo el esfuerzo, ¿no? Entonces estamos hablando de Susana y su relación que tiene con los estudios, ¿no? Entonces, a ver, yo les pregunto, aquí, este texto, para demostrar la coherencia, ¿nos habla bien o mal de Susana? Lo primero. Creo que es positivo, ¿no? El balance de Susana. No nos dice que falta clases, que se llevó el dinero de su matrícula, no. Ese es lo primero. Lo segundo, la buena relación de Susana entre ella, la buena relación, el esfuerzo correcto y en este caso, su casa de estudios, ¿no? Y eso que nos lleva, ¿qué cosa? Al éxito académico. Entonces, tiene sentido. ¿Sí? Por ejemplo, acá, pero el enunciado 1, ¿qué cosa? Nos habla sobre el máximo honor, ¿no? El máximo honor obtenido en la universidad. En la segunda nos dice la información del logro, correcto. En la oración 3 y 4, ¿qué cosa? Nos habla de la causa, ¿no? La causa del éxito. Este éxito se debió fundamentalmente al esfuerzo. En la 4, además, contó con el apoyo incondicional de sus padres. Entonces, ¿cuáles son las causas? En este caso, el esfuerzo, correcto, y también el apoyo incondicional de los padres, ¿no? Y acá, ¿qué cosa estamos haciendo? Acá estamos justificando, ¿no? Así es porque obtuvo los máximos honores. Entonces, todo esto, ¿qué cosa? Tiene una coherencia como tal. Y continuamos, ¿no? En las 5 que nos dice, nos detalla, ¿qué cosa? El compromiso, ¿no? Que a continuación Susana va a comenzar, ¿no? En la cual se va a embarcar, ¿no? ¿Sí? Para lo cual, gracias al apoyo incondicional, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es acá el eje temático, no? El eje temático es la buena relación de Susana, su esfuerzo, sus estudios y, bueno, finalmente, pues, ¿no? La devolución hacia los suyos, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos afirmar qué cosa, que este texto tiene coherencia como tal. Si hubiera una oración, por ejemplo, ¿no? 3, otra oración, ¿no? Y Susana faltó una semana a clases o se fue, no sé, se fue a la piscina, ¿no? O no se quedó dormida y ese tipo de cosas. Entonces, ese texto rompe la coherencia que acá nosotros se nos está proponiendo como tal, ¿no? Dentro de nuestros textos. Entonces, no olvidemos que un texto debe ser coherente como tal. Además de ser coherente, debe tener, ¿qué cosa? La llamada cohesión textual, ¿no? Entonces, acá, cohesión, perdón, acá, cohesión textual. Acá nos referimos, ¿no? La interdependencia gramatical. Acá ya está la parte gramatical. Ah, profe, la coma, los puntos y demás. Así es. ¿Qué cosa? En este caso, la interdependencia o la relación entre las frases, las oraciones, los llamados párrafos, ¿no? Así es. La red de relaciones que se origina dentro de nuestro texto. Cuando nosotros hablamos de cohesión, ¿no? Hablamos de un carácter unitario, ¿no? Ajá. A ver, ¿cómo vamos a ver estas unidades de cohesión? Y para hacerlo más gráfico, vamos a ver el mismo ejercicio. ¿Sí? Susana obtuvo los máximos honores. Bueno, ya hemos leído el texto, entonces vamos a identificar cómo nosotros acá encontramos cohesión. A ver, las unidades informativas que se enlazan mediante mecanismo de cohesión. Por ejemplo, en el número 2, ella. A ver, primero es Susana, ¿no? Acá, vamos a poner acá. Acá, Susana. Correcto. En el 2, ella. Entonces estamos hablando de la misma persona. Ella. Ajá. Así es. Que hace referencia, ¿qué cosa? A Susana, ¿no? Establece un vínculo entre las dos primeras oraciones. A ver, en el número 3 dice, este éxito se refiere, ¿qué cosa? A la graduación, ¿no? Así es. También tenemos acá, control
S, el éxito, ¿sí? Se refiere, ¿qué cosa? A la graduación con honores de la universidad. Otro conector. Además, en la número siguiente, dice, además, ¿qué cosa? Además nos habla del éxito, ¿no? Entonces, como vemos, existen conectores como tales, ¿no? Además, contó con el apoyo, bueno, ok, la ayuda de los padres, ¿no? Y finalmente, ajá, es por ello, esto es llamado conector también, conector de, por a los que nosotros hemos visto, a los que han visto conectores, tipos de conectores, que es uno de los ejercicios también que se ven en razonamiento verbal, con el tema de oraciones eliminadas, conectores y este tipo de cosas. Entonces, recordemos un poquito qué cosa es un conector de llamado conector de consecuencia, ¿no? Entonces, acá vamos a cambiarle de color estos llamados conectores que nos aseguran el tema de nuestra cohesión propiamente dicha. Cohesión, Susana y ella. Ok, entonces nosotros podemos afirmar que este texto tiene cumple con las características que buscamos, ¿no? Coherencia por un lado, correcto, y también cohesión por otro lado, ¿ok? Ahora, la cohesión textual tiene diferentes mecanismos que solo los vamos a mencionar, porque necesitamos seguir avanzando. Entre ellos, por ejemplo, la referencia, ¿no? Cuando hablamos de referencia, hablamos de anáfora y hablamos de catáfora, ¿no? La anáfora, la relación está gramatical de un elemento que ya apareció en el discurso, ¿no? Y en este caso, la catáfora es a través de este referente, viene a ser, se explica después, ¿no? Ok, entonces vamos a ver, una vez visto cohesión, vamos a continuar. Entonces vamos a pasar a la llamada jerarquía. ¿Por qué? Porque si hemos visto en este caso ya cohesión, sí, cohesión textual, y también hemos visto en este caso coherencia textual, entonces, y también hemos visto además la hilación, el llamado texto o textus, ¿no? Como hemos visto en nuestro latín. Entonces, si hay una unión de ideas que se fijan en este caso alrededor de una idea principal, entonces podemos decir que esta idea principal se establece una jerarquía, ¿no? Unos más importantes y otros menos importantes, o preferimos llamarles accesorios, ¿no? Accesorios como tal. Y es allí donde llegamos a la llamada jerarquía textual, ¿no? Nuestra teoría nos dice gradación de ideas en un determinado texto, ¿no? Así es, gradación de ideas en un determinado texto. Dice, idea, todo pensamiento o concepto que resulta aplicar nuestro entendimiento al objeto. Entonces acá va a haber una gradación en este caso, ¿no? Va a decir, esto es más importante que esto, y ahí se originan las ideas principales y también las ideas accesorias, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos una lectura, ¿no? Del tipo como queremos hacerlo, por encima de un texto, nosotros sabemos, no somos conscientes de que existe una idea que es más importante, que prima sobre las demás, ¿no? Entonces, esta idea principal que prima, que es más importante, ¿qué cosa la vamos a llamar? Idea principal, ¿no? Y a las cuales estas se van a subordinar otras ideas, son que se le va a llamar ideas secundarias. Entonces, vamos a continuar. Acá, vamos a ver un texto. A Ajá, vamos a la idea principal. Acá. Perdón. Ok, vamos a nuestra idea. ¿Cómo podría? Acá. Ok, acá dice, ¿cómo sería el mundo si una noche nos acostáramos? Vamos a ver este texto, ¿no? Y durante nuestro sueño desapareciera todos los números y con ellos el pensamiento numérico, ¿no? Al día siguiente nos despertaríamos
en un mundo sin ordenador, sin computadora, sin radio, sin televisión, sin teléfonos móviles y también sin fijo, ¿no? Teléfono fijo. Incluso sin nuestro microondas para calentar la leche en el desayuno. Y nos plantea una expresión, ¿no? Y dice, y aún no habríamos salido de casa. O sea, a pesar de todo esto, todavía no salimos de nuestra casa. Dice. La sociedad humana no puede resistir sin los números. Miren, acá nos está vendiendo esta idea, ¿no? Acá empezamos a identificar. La sociedad humana no puede existir sin los números. Y toda esta parte es la justificación, correcto, de este enunciado. Su presencia es avasalladora, o sea, no podemos controlarla, ¿no? Se refiere a los números. Solo, de acá hace una aseveración, solo en la nueva sociedad nacida de la revolución digital, sino desde siempre. Entonces acá hay un error, es no solo en la nueva sociedad nacida de la revolución digital, la cual estamos asistiendo, ¿no? Estas últimas décadas, sino desde siempre. O sea, no solamente ahora ha sido importante saber dominar matemáticas, sino desde siempre. Los números han regido la actividad humana desde sus orígenes y son su instrumento mental más fundamental e impresionante. Ok, entonces la pregunta acá, ¿cuál es nuestro tema central? Y acá vamos a escribir acá el tema central. Vamos a cambiar de color. Acá. A ver, el tema central a qué se refiere, ¿sí? La clave del texto, ¿no? La clave del texto. Así es. La clave del texto expresada, ¿qué cosa? En una frase, ¿no? Es este llamado eje, ¿no? En el cual se desarrollan todas las demás ideas, ¿no? A ver, cuando nosotros realizamos una... un segundo. Cuando nosotros realizamos una lectura del tipo comprensivo, es lo primero que nosotros identificamos, ¿no? Nuestro tema central, el primer elemento que nosotros detectamos, ¿no? La pregunta clave, ¿no? Así es. Entonces, nosotros acá, para realizar el tema central, vamos a plantearnos acá esta pregunta, ¿no? ¿De qué trata fundamentalmente el texto? ¿De qué nos habla? ¿De qué va? ¿Sí? Ajá. Entonces acá, ojo, estamos planteándonos nuestro tema central. ¿De qué trata fundamentalmente este texto que hemos leído? ¿Sí? A ver, y podemos responder, ¿no? Leyendo el texto, ¿no? Trata de los números y como no sería posible ningún tipo de actividad o presencia humana, ¿no? Sin la presencia, sin el uso de los números. Así es. Entonces, acá, ¿qué puedo decir? Sobre todo, entonces acá voy a responder trata, o el texto trata, o así, el texto trata de menos a más. ¿De qué trata? De la relevancia, ¿no? De la importancia, la relevancia vital de los llamados números, ¿no? Ok, que se nos presenta. A ver, ok, esto, acá hay un error, la pregunta no va. Ok, listo. Entonces, nosotros vemos acá, hemos leído nuestro texto, hemos visto cuál es la clave del texto. Profe, pero ha subrayado esta oración. Así es, porque en el tema central yo quiero identificar, en este caso, la clave. El tema central no necesariamente va a estar en una oración, correcto. No se dejemos llevar por esto. No estamos hablando de ideas centrales, es otra cosa que vamos a ver también
ahora, ¿no? Entonces, para terminar esta parte del tema central. Entonces debemos recordar la clave del texto, ¿correcto? La que a veces está expresada en una frase, ¿no? Y vamos a presentar esta pregunta, ¿no? Para el tema central, de qué o de qué trata fundamentalmente el texto, ¿no? Una vez encontrado, ¿no? En este caso, ¿no? De qué trata este texto, ya nos podemos plantear otras preguntas, ¿no? Y eso todavía no hemos entrado al desarrollo de las preguntas que nos realicen. Entonces nosotros siempre debemos ir de menos a más, ¿no? En este caso, ubicar el tema central. Listo. Una vez ubicado el tema central, ¿qué vamos a decir? Vamos a ubicar nuestra idea principal, ¿no? La idea principal es el planteamiento central, ¿no? Que se desarrolla en el texto. Y esta sí, y acá voy a subrayarlo, se expresa mediante una oración. Así es, acá sí necesariamente, perdón, acá sí nosotros necesariamente vamos a hablar de una oración y constituye la llamada síntesis, ¿no? De lo que vamos a tratar. Y vamos a ver un ejemplo acá en este texto. Dice, el Perú neoliberal, ¿no? Estamos hablando del Perú de los últimos aproximadamente 25 o 30 años. Dice, el Perú neoliberal podrá haber desarrollado una nueva base económica, ¿no? Dinamizando un nuevo tipo de acumulación capitalista. Ah, ya, ok. Y ahí también ya nos damos cuenta que el corte, que la lectura tiene un corte, ¿no? Un corte que podríamos llamarlo de tipo político. Positivo, negativo, de acuerdo, en desacuerdo, no sé, muy liberal, muy izquierdoso, muy de derecha. Ese es otro análisis que la verdad a nosotros no nos incumbe, digamos, en este momento. Primero vamos a identificar en este caso nuestra idea principal, ¿no? Y seguimos. Dice, el Perú neoliberal podrá haber desarrollado una nueva base económica, dice, dinamizado un nuevo tipo de acumulación capitalista y revolucionado el consumo. Pero al mismo tiempo ha generado tensiones, conflictos y resistencia. Así, entonces, por un lado, miren, dinamizado, entonces nos está hablando de manera positiva, un nuevo tipo de acumulación capitalista, revolucionada el consumo. Entonces, si nos habla de acumulación, nos habla de dinamizar, nos habla de revolución, entonces estamos hablando de algo positivo, ¿no? Ya, esa es una línea. Pero dice, al mismo tiempo, y acá nos podemos acá, con al mismo tiempo, este pero nos puede llevar a otro camino, dice, ha generado tensiones, conflictos y resistencias, entonces no todo es color de rosas, reproduciendo los viejos problemas sociales, ajá, y hay una carga histórica acá inclusive, generando otras vulnerabilidades económicas y forma de dependencia. Ok, continuamos. Mostrando similares limitaciones a las del periodo oligárquico, donde reinó el primer liberalismo. Ah, profe, historia, ¿no? Historia, la primera parte del siglo XIX, no, perdón, segunda parte, principios del XX, si más no me equivoco. De un modo tal, la historia del Perú, que inevitablemente facilita la emergencia de opositores y alimenta un clima de propuestas de cambio de paradigma que podría eventualmente tener éxito en conquistar el poder. Entonces, digamos que este texto nos hace un paneo, digamos, general, ¿no? Sobre una situación social, ¿no? Que se ve sustentada en la cuestión económica. Bien y mal, eso es otra discusión. Ok, entonces acá, a ver, vamos a ver nuestra idea principal. ¿Cómo hallamos? Nos quedan 3 minutos. Chicos, antes de continuar, nos quedan 3 minutos, se corta, bueno, ya sabemos, ¿no? Y nos volvemos a conectar inmediatamente. ¿Sí? Entonces acá, dicen, vamos a ver. Idea principal. A ver, ¿cómo vamos a hallar la idea principal, ¿no? El tema central. A ver. Primero nos vamos a plantear las mismas preguntas, ¿no? ¿De qué trata fundamentalmente el texto? Así es. Y después
nos vamos a plantear qué se dice en este caso específicamente de qué, del Perú neoliberal, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos hablando. Ok, a ver, ¿de qué trata fundamentalmente el texto? Entonces, miren acá, al plantearnos esto, dice, eh, tipo de acumulación capitalista, reproduciendo los viejos problemas sociales, correcto, de un modo tal que inevitablemente facilita la emergencia de opositores y alimenta un clima de propuestas. Estamos hablando de consecuencias, ¿no? ¿Consecuencias de qué? De esta segunda línea, este tipo de acumulación capitalista que revoluciona esta parte, perdón, generado tensión, conflictos y resistencias. Entonces estamos hablando de consecuencias, estamos hablando de consecuencias o también las llamadas secuelas, ¿no? Secuelas del tipo social. Entonces, ¿de qué trata fundamentalmente el texto? Mira, de las consecuencias, nuestra respuesta trata el texto, ¿sí? De las consecuencias del Perú. ¿Qué cosa? Neoliberal, ¿no? Porque eso es lo que nos imprime el texto, neoliberal. Ok, listo, ya tengo una respuesta. Acá hay un error. Error, ya. La segunda dice, ¿qué se dice específicamente del Perú neoliberal? A ver, ¿qué se dice específicamente? Queremos aterrizar, ¿no? ¿Qué nos dice? A ver, el autor, ¿no? El señor que nos presenta este texto nos está hablando que si bien se ha desarrollado una nueva base económica, esta nueva base económica, primera parte, ok, sí, que ha habido algunos cambios, sí, pero el Perú, ¿qué cosa? Reproduce las llamadas vulnerabilidades, ¿no? Y formas de dependencia. Ajá. Generado tensiones, conflictos y resistencias. Estas son las llamadas, perdón, tensiones y conflictos. Vamos acá a diferenciarlo. Tensiones, conflictos, ¿sí? Vulnerabilidades, ¿sí?